Odio las llamadas a las 3 de la mañana. Siempre son una mala señal. No porque interrumpan el sueño, sino porque siempre vienen de lugares a los que la luz del día nunca llega. Vienen de la zona negra, donde las leyes de la física y la psicología son meras sugerencias divertidas. Cuando mi teléfono satelital vibró, mostrando el identificador Alpha 7, supe que me esperaba una noche larga y fría. Soy Alex Carter, ex marine de operaciones especiales, ahora especialista en seguridad de nivel 4 de la Autoridad de Archivo del Patrimonio Global, GHA. Esencialmente, somos el equipo de limpieza y contención para las cosas que ni siquiera la CIA o la NSA se atreven a archivar, cosas demasiado extrañas, demasiado antiguas o demasiado peligrosas para existir a la luz del sol. Carter al habla, respondí, con la voz áspera. La adrenalina ya estaba bombeando en mis venas, disipando el sueño. Al otro lado estaba la directora Eleanor Thorne, mi superior inmediata. Su voz era fría como el acero, sin concesiones, la voz de alguien que ha presenciado demasiados horrores y está decidida a que ninguna emoción se interponga en el trabajo. Carter, la misión de coordinación especial ha sido activada. Designación: Codex Phantom. No hay resumen a través de este canal. Necesita moverse inmediatamente a la área de clasificación negra, base hecho. Repito, base hecho. La sangre se me geló en el cuerpo. Base hecho. No es una base, es un complejo enterrado profundamente bajo tierra, ubicado en un desierto tan árido que ningún mapa se atreve a nombrarlo, donde la GHA coopera con algunas organizaciones aún más secretas que nosotros, organizaciones que han existido durante milenios, custodiando secretos más antiguos que la historia misma. Extraoficialmente, lo llamamos la Biblioteca Negra, el lugar donde se dice que los archivos más confidenciales del Vaticano y el Área 51 se encuentran en silencio. Base hecho. ¿Entendido? ¿Nivel de prioridad?, pregunté, mientras mis manos alcanzaban automáticamente mi traje de combate. Todos los procedimientos estaban ensayados hasta convertirse en reflejos. Nivel Marte, respondió la directora Thorne, su voz casi un susurro, pero el peso de la palabra golpeó mis oídos. Es el nivel más alto. Extremadamente sensible. Liderarás un pequeño equipo de escolta. La misión inicial es asegurar y escoltar un objeto a una nueva ubicación de sellado. Es todo lo que necesitas saber hasta que llegue. Marte. El nivel solo se usa cuando el fracaso significa el colapso de la percepción universal, o al menos un desastre irreversible. Un evento que altera el mundo. Ha sucedido 3 veces en mis 10 años de servicio. Las 3 veces, deseé haber muerto antes de presenciarlos. Esta vez, mi instinto, el que me ha mantenido vivo a través de todos los infiernos. Estaba gritando. Solo 2 horas después, estaba de pie sobre la fría plataforma de acero de un ascensor de carga, descendiendo profundamente bajo tierra. La base hecho está debajo del desierto de Nevada, pero el aire aquí no es cálido. Es gélido, un frío que congela los huesos, que no proviene del aire acondicionado, sino del aislamiento, de miles de toneladas de roca y tierra que lo entierran, y de lo que se guarda debajo. El aire se hacía cada vez más pesado, como si el espacio mismo resistiera nuestra intrusión. Mi equipo eran solo 2 personas, las únicas lo suficientemente cualificadas y locas para ser enviadas aquí: Ryan, Rook, Kelly, un especialista en electrónica y sistemas, un tipo eternamente optimista y dado a las bromas, pero cuyo silencio hoy decía mucho, y Sarah, Slick, Chen, especialista en inteligencia y combate cuerpo a cuerpo, cuyo silencio siempre era más aterrador que cualquier ruido. Ambos eran veteranos de confianza. Ambos parecían tensos hasta el punto de la asfixia. Hecho. Genial, murmuró Ryan, ajustando sus auriculares. No me miraba a mí, sino a la pared de acero turbia. La última vez que estuve aquí, tuve que limpiar un desastre de baba púrpura que se autodestruyó a todo el equipo Gamma. Esta vez espero algo más simple, como un esqueleto de dragón muerto. Sarah no dijo nada, solo le lanzó una mirada de advertencia a través de su máscara protectora. Susurré: Ryan, el ambiente aquí no es bueno. Mantente en silencio y observa todo. Cualquier evento inexplicado, infórmalo inmediatamente, incluyendo pensamientos que no te pertenezcan. La puerta del ascensor se detuvo con un «cae» con acento agudo TTT, escalofriante, como si el metal estuviera gimiendo bajo el peso de algo invisible.
La puerta se abrió, revelando un pasillo estrecho. Esto no era arquitectura militar normal. Los adoquines, negros y grises, eran inquietantemente antiguos, pero perfectamente mantenidos. Los techos abovedados eran bajos, iluminados por una tenue luz LED azul que parpadeaba inestable, creando sombras danzantes. El aire estaba seco y con un fuerte olor, no a humedad, sino a pergamino viejo, tinta seca y un toque de algo parecido al ozono después de una tormenta, pero más fuerte, más desagradable, como el olor de la energía comprimida. Una mujer nos esperaba. Era la Dra, Elara Vance, con el pelo recogido, una vieja bata de laboratorio sobre su traje de protección contra la radiación. Sus ojos estaban muy abiertos, inyectados en sangre, como si no hubiera dormido en días. Agarraba un portapapeles, pero sus dedos temblaban sin control. Carter, dijo, con la voz apenas un aliento. Gracias a Dios, no nos queda mucho tiempo. El objeto ha sido preparado. He perdido a 3 colegas en las últimas 48 horas. No por enfermedad, por cordura. Dra, Vance, respondí, manteniendo un tono frío y profesional. ¿Cuál es la situación del objeto? ¿Por qué la prisa por moverlo? La Dra, Vance miró a su alrededor. Aunque no había nadie más que nosotros 4. Nos acercó, y el olor a sudor frío de ella me golpeó la nariz. Miedo, miedo absoluto. Está despertando, susurró, enfatizando la palabra. Nuestros sistemas de contención psíquica han comenzado a fallar. Los investigadores comenzaron a tener pesadillas colectivas. Luego alucinaciones. Una persona intentó comerse el libro. Ryan dio un paso atrás. Su optimismo habitual había desaparecido por completo. ¿Comerse el libro? ¿Qué es? ¿Una novela romántica de gran éxito? Intentó bromear, pero su voz temblaba. No es un libro ordinario. Teniente, interrumpió Vance, su voz tan seria que helaba los huesos. Se llama el Codex Null, el libro de la nada. No contiene información, contiene la falta de información. Es un recipiente para algo que ha sido eliminado de la existencia. Una entidad antirrealidad, y está tratando de reescribirse a sí misma en nuestras mentes, borrándonos de la percepción. Seguimos a Vance más profundamente en el laberinto subterráneo. Cuanto más avanzábamos, más aumentaba la sensación de escalofrío. No había ruido de maquinaria, ni sonido de otros empleados. El silencio aquí era lo más aterrador. No era un silencio natural. Era un silencio impuesto, un vacío de sonido que tu mente quería llenar con cosas que no querías escuchar. Pasamos por una pesada puerta de acero marcada Archivo, clasificación Alfa Omega. Luego un pasillo más estrecho, donde las paredes de piedra parecían comenzar a rezumar un líquido espeso, negro y brillante como petróleo crudo, que se secaba inmediatamente después de que pasábamos. Sara finalmente habló, su voz en un susurro. Doctora, ¿los dispositivos electrónicos no están siendo afectados? Los nuestros funcionan con normalidad. Esto no es electromagnético. Correcto, el códice no interactúa con la física ordinaria, explicó Vance, mirando fijamente hacia adelante. Apunta a la voluntad y la percepción. Es un error lógico en el universo. Por eso los teólogos y los físicos han fallado en explicarlo. Ataca lo que nos hace nosotros. Llegamos a una pequeña habitación octogonal, custodiada por una puerta hecha de una aleación desconocida. La habitación estaba cubierta por dentro con símbolos profundamente grabados y cables de metal brillante, aparentemente para neutralizar energía no identificada. Y en el centro de la habitación, sobre un pedestal de granito, estaba el objeto, Codex Null. No era grande, tal vez del tamaño de un gran libro de contabilidad. Estaba envuelto en una piel de color gris pálido y áspera. No quería pensar qué tipo de piel era. No tenía título, ni lomo. En cambio, estaba cerrado con 3 cadenas de metal opaco. No de hierro, sino de un metal que parecía absorber la luz. No reflejaba la luz que le proyectábamos, simplemente permanecía quieto. Un bloque oscuro y frío. Un agujero visual en la realidad. Justo cuando lo vi, sentí un dolor de cabeza fugaz, como un martillo golpeando suavemente mi sien. La sensación de frío de antes se había vuelto más intensa, atravesando incluso mi traje de combate aislado, dándome la sensación de estar de pie desnudo en medio de una tormenta de nieve. Cielos, jadeó con acento agudo Ryan, tragando saliva. Había dejado de intentar ser gracioso. Me acerqué, a pesar de haber visto muchas cosas horribles en mi carrera.
Esto tenía una presencia que erizó el vello de mi nuca. No era un objeto muerto. Era una entidad durmiente que comenzaba a moverse. ¿Procedimiento de traslado?, le pregunté a Vance, tratando de mantener mi voz firme, aunque mi corazón latía sin cesar. La carcasa de plomo, titanio, ha sido preparada, pero primero debemos colocar el cuarto sello, dijo Vance, dándome una pequeña caja. Esta es la llave de la percepción. Está diseñada para crear una brecha psíquica temporal, haciendo que el códice piense que está siendo olvidado. Necesita ser engañado. Carter no puede ser derrotado por la fuerza. Tomé la caja, sintiendo la pesadez de la responsabilidad sobre mis hombros. No era solo mover un objeto. Era transportar una conciencia maligna que estaba tratando de escapar de su prisión de pergamino. Cuando extendí la mano para tocar una de las cadenas, la escuché, muy pequeña, muy frágil, como el susurro de una corriente de aire en un conducto de ventilación, pero vino de dentro de mi cabeza, resonando a través de mi cráneo. Tú no perteneces a este lugar. Eres un mentiroso. No era lenguaje, era un concepto transmitido directamente a mi conciencia, apuntando a todos mis miedos, a todas mis dudas. Retiré mi mano, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El sudor frío corría por mi nuca. Carter, ¿qué pasa?, preguntó Sarah, su arma apuntando al objeto, lista para disparar, aunque yo sabía que era inútil. Nada, mentí, limpiando el sudor frío de mi frente. Miré a Vance, quien me observaba con los ojos llenos de terror. Continuemos. Tenemos que hacer esto rápido. Comenzamos a colocar el cuarto sello. 4 personas solitarias, rodeadas de miles de toneladas de roca, luchando contra una amenaza que no se podía ver, no se podía tocar, y que estaba tratando de reescribir nuestras propias almas. El libro estaba en silencio, pero estaba esperando, y yo sabía, muy dentro de mí, que esta misión no sería tan simple como una escolta. Sería un viaje a la locura, y temía no regresar intacto, o peor, regresar pero haberme olvidado de mí mismo. La amenaza está aquí. Mi mano tembló al apretar el cuarto sello. Era una cadena de aleación de bismuto titanio grabada con antiguos caracteres que ladrá. Vance llamó símbolos de Eon. Se suponía que tenían la capacidad de impedir que la conciencia del Codex Null se filtrara en la mente humana. Sin embargo, al mirar los ojos aterrorizados de Ladra, Vance, supe que esto era más un acto de oración que un procedimiento de seguridad científica. Hecho, dije, mi aliento pesado. El códice está sellado. Ryan, Sarah, la caja de contención. Ryan y Sarah colocaron la caja de transporte, un pesado bloque de plomo reforzado con malla de titanio, junto al pedestal de piedra. A pesar del sello, el códice seguía irradiando una frialdad metafísica. La nueva cadena parecía solo irritarlo, no someterlo. Levantamos el códice, a pesar de ser solo un libro. Era increíblemente pesado, como si estuviera tratando de aferrarse al pedestal mismo, más pesado física y semánticamente. Cuidado, susurró Vance. Esta puerta solo se cerrará después de que el códice haya pasado. El sistema de seguridad reacciona a su presencia. Si nos quedamos atrapados aquí, colocamos el códice en la caja. Justo cuando la pesada tapa de plomo se cerró, el sonido en la habitación fue como si hubiera sido succionado. No solo era silencio, era la ausencia de sonido. ¿Qué fue eso?, murmuró Ryan. Su voz sonaba más pequeña, más distorsionada en los auriculares. La puerta, gritó Vance. La puerta de aleación detrás de nosotros, por donde acabábamos de entrar, se disolvió lentamente. No hubo fuego, ni silbido. El metal simplemente se derritió en un líquido negro. Luego desapareció en el suelo. Solo quedaba la antigua pared de piedra. Regla 1 de la GHA, una puerta nunca simplemente se derrite. Dije, tratando de mantener un tono de calma. Ryan, revisa los sensores sísmicos y la presión del aire. Sarah, vigila el frente. Sabía lo que estaba pasando. El códice no era físico, era antirrealidad. Había borrado el concepto de esa puerta de este espacio. Ahora, el único camino era seguir adelante. Vance tomó la delantera. Caminaba rápido, con los ojos fijos en su tableta, que mostraba el mapa de un nivel subterráneo secreto, llamado el Archivo de la Malla Roja. Nos movimos a lo largo del pasillo de piedra. El aire se hacía cada vez más cargado de olor a ozono, y el frío penetraba mi piel. Comencé a notar cosas extrañas. La tenue luz LED azul parpadeaba, pero no eran las luces fallando.
Parpadeaba con un ritmo irregular, un pulso lento, como si fuera el latido del corazón de la propia instalación. Luego vino el sonido. No era un ruido fuerte, sino susurros. Al principio, pensé que era estática en los auriculares, pero luego me di cuenta, eran sonidos que no debería estar escuchando. La voz de mi madre llamándome. El sonido del metal oxidado gritando cuando abandoné a mi escuadrón en una misión fallida en Afganistán años atrás. La risa ahogada de un niño en la oscuridad. Me sobresalté, miré a Sara. Parecía normal, sus ojos fríos escaneando el entorno. ¿Alguien más está escuchando algo? Pregunté por el intercomunicador. Solo nuestros pasos. Carter, respondió Sara, su voz sin fluctuaciones. ¿Estás bien? Nada. Vance, ¿a qué distancia estamos? Menos de la mitad. Jadeo con acento agudo. Tenemos que pasar por la sección de contemplación. Es un antiguo camino construido por los sacerdotes de la organización asociada. Se supone que mitiga lo que el códice trae. Sección de contemplación. El nombre por sí solo me dio escalofríos. Cuando entramos en la sección de contemplación, todo cambió de nuevo. El pasillo era más estrecho. Los adoquines parecían más antiguos. Y había bajorrelieves profundamente tallados en las paredes. No eran imágenes religiosas comunes. Eran patrones geométricos imposibles, líneas que se curvaban y se cruzaban de maneras que mi ojo no podía procesar. Me daban ganas de apartar la mirada, pero al mismo tiempo, me daban ganas de mirar más profundamente para encontrar la lógica perdida. Ryan, que caminaba justo detrás de mí, se detuvo de repente. «Ryan, ¿qué pasa?», pregunté, girándome. Estaba mirando fijamente uno de los bajorrelieves. Sus ojos estaban tensos, sus pupilas dilatadas, el sudor goteaba de sus sienes. No está bien», murmuró. «¿Qué no está bien? Esta pared no debería curvarse así. Las matemáticas no lo permiten. Esa esquina», señaló una esquina de la pared. Miré, y por un instante fugaz, la esquina de la pared pareció sobresalir y retraerse al mismo tiempo. Una simple pero profundamente perturbadora contradicción geométrica. «Ryan, es solo una ilusión óptica debido a la luz», traté de asegurarle, pero Vance se detuvo, su rostro pálido. «No, Carter, no es una ilusión, es una fuga. El códice está alterando la percepción física a su alrededor. Está creando fallas lógicas en la realidad. Esa pared le está diciendo a Ryan que él no existe». Vi a Ryan apretar la caja de contención del códice, hasta el punto de que sus nudillos se pusieron blancos. Ya no miraba la pared. Estaba mirando el libro, a pesar de que el libro estaba dentro de la caja de plomo. Él miraba a través de ella, como si el plomo no estuviera allí. «Ryan, baja la caja», ordené. No reaccionó. Comenzó a murmurar en un idioma que no era inglés. Era un conjunto de sonidos guturales, profundos y repetitivos. Sonaba como piedra siendo molida, pero tenía un ritmo. «Kadar, Sebol, Nulex». Sara se acercó rápidamente, poniendo una mano en el hombro de Ryan. «Rook, detente, recupérate». De repente, Ryan giró y golpeó a Sara. Ella era una experta en combate, pero su golpe contenía una fuerza y una rabia absolutas. Ella se tambaleó hacia atrás, su arma cayendo de su mano. «Está siendo controlado», gritó Vance. Ryan no nos miraba, solo miraba fijamente la caja de plomo. Y la locura era evidente en sus ojos. Sus ojos no eran los de Ryan Kelly. Eran los ojos de alguien completamente consumido por una furia sin razón. «Me llama, es la verdad», gruñó Ryan, su voz extrañamente distorsionada, como si dos voces hablaran a la vez. «La muerte es una mentira. Debo liberarlo». Intentó abrir la cerradura de la caja de plomo que contenía el códex. No tuve otra opción. «Sara, Vance, fuera de ahí». Saqué mi pistola P900, apuntando al hombro de Ryan. No podía matarlo, pero tenía que evitar que abriera esa caja. «Bang». La bala se incrustó en el hombro de Ryan. Él lanzó un gemido de dolor, pero sorprendentemente, no soltó la caja, simplemente giró, usando la caja como escudo, y comenzó a retroceder, tratando de correr por el camino por el que habíamos venido. «Es mucho más fuerte de lo normal», siseó Sara, agarrándose el hombro. «No es él, es el códice», dijo Vance, su voz temblando de miedo. «Lo está empoderando al eliminar la fatiga y el miedo de su percepción».
La persecución comenzó. Ryan, gravemente herido, aún se movía con una velocidad y determinación aterradoras. Corrió hacia la pared donde la puerta había desaparecido. Ryan, detente. Esa pared ya no es una salida. Grité. Él no escuchó. Se estrelló directamente contra la antigua pared de piedra. Pero en lugar de un impacto, ocurrió algo horrible. Justo cuando Ryan la tocó, la pared de piedra se abrió en un profundo pasaje negro. Un vacío en el espacio que no reflejaba la luz de las linternas. Se abrió solo para él. Ryan se rió maníacamente, lanzándonos una última mirada, una mirada llena del odio de alguien que ha sido despojado de su alma, y entró en la oscuridad, llevando consigo la caja del Codex Null. El vacío se cerró inmediatamente, y la pared volvió a su apariencia rígida, sin rastro del pasaje que acababa de abrirse. Solo quedamos nosotros, en el pasillo helado, con una sensación de pérdida e impotencia abrumadoras. Sentí mi corazón latir tan fuerte que mis oídos zumbaban. Habíamos fallado. El objeto incontenible había sido robado por un colega controlado. Objetivo comprometido. Susurré por el intercomunicador, mi voz áspera por el fracaso. Designación. CODEXPHANTOM ha sido violada. Estamos persiguiendo. Vance agarró mi brazo, su rostro completamente desesperado. No, Carter, no estamos persiguiendo. No está corriendo a ninguna parte. Ha entrado en la zona nula. Ese no es un lugar. Es un archivo de olvido. Y solo aquellos elegidos por el códice pueden entrar. El silencio después de la desaparición de Ryan fue más aterrador que cualquier grito. Era el silencio de una ley natural que acababa de ser violada. Un eco de lo ilógico que mi mente no podía aceptar. Me quedé allí, mi P900 todavía apuntando a la pared de piedra negra. La pared ahora parecía horriblemente normal, como si nunca se hubiera abierto un vacío, como si un soldado controlado nunca hubiera llevado un objeto de destrucción a su interior. Ryan, murmuró Sarah, agarrándose el hombro herido, la sangre empapando la tela. Sus ojos miraban la pared con un terror vacío. Él, simplemente desapareció. Ladrá. Vance se desplomó, temblando. No lloraba, pero su miedo era pesado, casi tangible. La zona nula. Jadeo con acento agudo. Así llamamos al área de archivo oculto. Fue construida para ser un cementerio, no un lugar de contención. Cualquier cosa que entre allí es eliminada de la percepción del mundo exterior. Ahora, el Codex Null está allí, y tiene a Ryan como su recipiente. Bajé el arma, sintiendo la impotencia destrozarme por dentro. Fracaso, fracaso abyecto, incluso antes de llegar al punto de nuevo sellado. ¿Qué hacemos?, pregunté, mi voz dura. La regla de la GHA es reportar el fracaso inmediatamente. Sellar toda la zona y esperar al equipo de manipulación de Marte. Vance negó con la cabeza frenéticamente. No, si reportamos ahora, no lo creerán, o peor, lo sellarán y derrumbarán la zona. El códice será enterrado, pero no destruido. Permanecerá allí, absorbiendo el olvido, y eventualmente encontrará una manera de filtrarse a través de otro canal. Hizo esto hace milenios, y así es como fue eliminado de los registros. ¿Estás diciendo que tenemos que entrar allí?, preguntó Sarah, su voz mezclando escepticismo e indignación. ¿En un lugar que incluso tus científicos llaman la zona nula? ¿Sin apoyo? ¿Sin plan de extracción? Sí. Vance se puso de pie, su desesperación dándole una fuerza temporal. Ryan no pudo abrir esa puerta por sí mismo. El códice creó una brecha psíquica al manipular el miedo y la rabia de Ryan. Si encontramos una debilidad perceptiva similar, también podemos entrar. Miré la pared, luego me giré hacia Vance. Dime sobre el códice, en detalle. Necesito saber contra qué estamos luchando, no solo contra una cosa eliminada. Vance respiró hondo, tratando de organizar las ideas que se agitaban en su cabeza. El Codex Null no es materia de la Tierra, según los registros antiguos que el Vaticano ha guardado en esta biblioteca negra. Registros que nunca debieron ser traducidos, es una porción del caos anterior a la existencia. Una maldición primordial sellada en el lenguaje primero. Comenzó a caminar por el estrecho pasillo, hablando más rápido y obsesivamente. No es demoníaco, no es extraterrestre, es un concepto, una idea capaz de autoconciencia. El concepto de la no necesidad. Todo lo que toca el códice comienza a dudar de su propia existencia. No mata, elimina. Cuando Ryan miró el códice, este le mostró una verdad: él no era necesario. El mundo continuaría sin él.
Y cuando aceptó esa verdad, el códice utilizó su desesperación consciente para crear la salida. ¿Y qué está buscando en la zona nula?, pregunté. Está buscando al nuevo narrador, respondió Vance, sus ojos brillando con un nuevo horror. Esa área es el archivo de los mayores secretos. Los objetos más olvidados, entidades, conceptos eliminados de la historia. El códice está tratando de absorber esos conceptos olvidados y luego, usando a Ryan como el narrador, reescribirse a sí mismo en nuestra realidad. Si tiene éxito, no solo moriremos, nunca habremos nacido. Mientras Vance hablaba, otra cosa comenzó a suceder. El pasillo parecía volverse borroso. Me froté los ojos, pero la pared seguía desenfocada. Y comencé a ver esas cosas de nuevo, imágenes que no me pertenecían. Esta vez, no eran voces, era una imagen de mí mismo con mi uniforme de marine, de pie, mirando hacia abajo en una trinchera, retirándome fríamente mientras mi escuadrón era acorralado. Un secreto que había enterrado muy profundamente. Me sobresalté. Todavía está aquí, murmuré. Sarah, que estaba escuchando a Vance, se giró hacia mí con escepticismo. Carter, ¿estás bien? Yo vi algo, una alucinación. Ryan tenía razón. Todavía nos está afectando. Sarah dio un pequeño paso hacia atrás, sus ojos fríos evaluándome de pies a cabeza. ¿O tú estás siendo afectado, Carter?, preguntó, su voz llena de advertencia. Acabamos de ver a Ryan, un soldado bien entrenado, volverse loco y traicionarnos. ¿Cómo sé que no eres el siguiente? ¿Cómo sé que no eres tú el que intenta evitar que reportemos para que puedas hacer algo con el códice? Una sensación de frío intenso me recorrió la columna vertebral. No del códice, sino de la duda. Tenía razón, el códice nos había tocado a todos. Ahora, la confianza era la cosa más frágil. Sarah, no estoy siendo manipulado, estoy luchando contra él, dije, tratando de mantener mi voz firme. Y no puedo matar a Ryan. Es un compañero, tenemos que encontrarlo. Vance intervino, su rostro lleno de terror. No luchen entre ustedes, eso es lo que quiere el códice. Quiere eliminar la cooperación. Si empiezan a dudar el uno del otro, crearán la siguiente brecha para que pase. Las palabras de Vance salvaron la situación. La verdad era que no teníamos otra opción que confiar el uno en el otro, aunque fuera temporalmente, porque el miedo a lo que estaba sucediendo era mayor que el miedo a la traición. De acuerdo, dije, recomponiéndome, no reportamos. Entramos en la zona nula. Vance, ¿cómo creamos una falla lógica similar? Vance señaló la pared. Ryan usó su desesperación consciente para abrir el camino. Necesitamos una emoción similar, pero con dirección. Una aceptación con propósito del sufrimiento. Ella me entregó el portapapeles. Este es el ritual del olvido. No es una llave, es un antiguo cántico psíquico, escrito para contrarrestar entidades de la nada. No elimina el códice, elimina el concepto del códice de la mente del que habla. ¿Y si fallamos?, preguntó Sarah, recogiendo su arma y limpiando el polvo. Entonces olvidarán quiénes son, dónde están, y el códice habrá hecho su trabajo, dijo Vance, su voz hueca. Pero esta es la única oportunidad. Si uno de ustedes puede realizar este ritual mientras mira la pared, el códice pensará que se están eliminando voluntariamente de la realidad. Lo aceptará como una brecha y abrirá la puerta. Miré la fría pared de piedra. Entrar allí significaba aceptar la locura. Entrar en un lugar donde la realidad era distorsionada por un libro. Pero dejar el Codex Null allí, bajo el control de Ryan, era asegurar un desastre irreversible. Sarah, ¿puedes luchar contra tus emociones? Sarah apretó su arma. Soy la persona más solitaria del equipo. Carter, estoy acostumbrada al olvido. Intentaré mantener la cordura. Bien, asentí, entregándole mi arma a Vance. Quédese con esto, Vance. Supervise. Sarah, usted realiza el ritual. Sarah respiró hondo. Se puso de cara a la pared de piedra. Pude ver el miedo, pero también la determinación de acero en sus ojos. Comenzó a leer, no con su voz normal, sino con un tono bajo y constante como el cántico de un monje. Las palabras no tenían sentido para mí, pero tenían un ritmo escalofriante, como un martillo golpeando lenta pero poderosamente el alma. Mientras leía, la tenue luz azul del pasillo comenzó a parpadear más rápido, más fuerte. El aire olía a metal quemado y azufre. Pequeñas grietas comenzaron a formarse en la pared de piedra frente a Sarah. Y luego, sucedió. La pared se abrió de nuevo,
Pero esta vez no era un negro total. Esta vez pude ver dentro. Era un laberinto de luz distorsionada, líneas rectas que no podían conectarse. Y pude escuchar un sonido horrible. El sonido de páginas de un libro pasándose rápidamente y el gruñido de Ryan mezclándose en el caos. «Rápido», gritó Vance. «Pase primero, Carter», dijo Sarah, terminando el ritual, su voz ahora agotada y drenada. «Yo iré al final, no mire atrás. Y, si empiezo a hablar en ese idioma, tiene que dejarme». Asentí, agarrando mi pistola de reserva. Entrar aquí no era una misión, era un sacrificio consciente. Crucé el umbral, entrando en la zona nula, donde la realidad era solo una mentira que el Codex Null estaba a punto de borrar. La puerta se cerró detrás de mí con un tic seco. No el sonido de metal chocando, sino el sonido de una idea siendo cortada. Estábamos dentro. La zona nula no se parecía a nada que hubiera visto. No era una habitación, sino una transición de la realidad. Inmediatamente reconocí que este era el lugar donde los archivos del Área 51 y la Biblioteca Negra se cruzaban. La arquitectura era tan extraña que era contradictoria. Pasillos de hormigón gris, obsoletos de la Guerra Fría, intercalados con antiguas bóvedas de piedra basáltica, talladas con símbolos de origen desconocido. El aire aquí cambió de gélido a cálido y sofocante, con olor a azufre y metal oxidado. Me recordó a un búnker subterráneo de un laboratorio abandonado, donde experimentos de energía habían fracasado décadas atrás. «Mi temperatura corporal está subiendo rápidamente», murmuró Sarah por el intercomunicador, su voz entrecortada. «El sensor indica nivel 5 de radiación psíquica». «Mantente firme», ordené. «Objetivo: encontrar a Ryan y al Codex Null. Cualquier cosa que no tenga sentido, ignórala. No intentes encontrarle la lógica». Pero ignorar era imposible. Justo ante mis ojos, mi sombra se estiraba y se distorsionaba absurdamente. La sombra ya no seguía la luz de mi linterna montada en el casco. A veces, la sombra se paraba frente a mí, aparentemente esperando. Las alucinaciones comenzaron cuando doblamos una esquina del pasillo. Pasamos por una pequeña habitación. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de cera locos. No era graffiti, eran dibujos de criaturas sin columna vertebral. Cielos sin planetas y caras que se derretían unas en otras. Al lado, un escritorio destruido, sobre el cual quedaba un cuaderno abierto. Me acerqué con cautela. El texto no era escritura, era un conjunto de líneas y símbolos matemáticos complejos. Y al final de la página, solo había una frase garabateada con sangre o tinta roja. Saber que no sabes es liberación. Saber que estás siendo olvidado es la única verdad. Vance, ¿ven esto?, pregunté, enfocando la linterna en la página. No la toques, Carter. Esos textos son los vestigios de mentes absorbidas por el códice. Son lo que queda de los científicos que intentaron descifrarlo. Olvidaron cómo ser humanos, gritó Vance. A medida que avanzábamos, el espacio se volvía más inestable. Pasamos por una puerta de acero sellada con hormigón. En la puerta, alguien había pintado con una capa de pintura blanca un gran mensaje: déjanos descansar en paz. Honra el olvido. Estos son los antiguos laboratorios, explicó Vance. Se usaron para contener objetos alienígenas encontrados en el desierto. La mayoría fueron sellados después de que ocurrieron incidentes. Este olor a azufre es de un experimento de energía espacio-tiempo fallido. Justo en ese momento, un sonido resonó por el pasillo. Toc, toc, toc. Era un golpe, no un motor, no pasos. Era un golpe desde dentro de una de las habitaciones selladas con hormigón. El ritmo era lento, constante, como el latido del corazón de alguien esperando ser liberado. Nos detuvimos. Sarah levantó su arma, apuntando a la puerta de hormigón. ¿Qué es ese sonido?, preguntó Sarah, su voz tensa al máximo. No es un sonido físico normal, susurró Vance. Es una frecuencia psíquica. Alguien está tratando de comunicarse. O algo. El golpe cesó. En cambio, una voz resonó a través de nuestro sistema de intercomunicación, aunque no debería haber captado ningún otro canal que el nuestro. La voz era débil, antigua, ronca, como si el hablante no hubiera usado sus cuerdas vocales en décadas. El Espíritu Santo no puede redimir lo que ha sido eliminado. Solo la verdad puede. ¿Dónde están, guardianes? Miré a Sarah y Vance. El sudor frío me corría por la barbilla. ¿Quién es usted? ¿Sabe algo sobre el códice?, pregunté. La voz volvió a sonar.
esta vez más fuerte, pero aún llena de un antiguo cansancio. Soy el sacerdote consejero Marcus. No sé sobre el códice. Sé sobre la maldición primordial que contiene. He estado encarcelado aquí, esperando el momento de su despertar. Encontramos al sacerdote Marcus no dentro del laboratorio sellado, sino al final del pasillo, en un nicho oscuro, completamente fuera de la vista. Era un hombre viejo, vestido con una túnica de monje marrón y raída, sin rastro del color original. Su barba era larga, blanca como la nieve, y era tan delgado que parecía un esqueleto envuelto en piel. Lo más aterrador eran sus ojos. Eran de color ámbar, brillando de forma antinatural en la oscuridad, pero no nos miraban a nosotros. Miraban a través de nosotros, como si estuviera viendo algo más en otra dimensión. Bienvenidos al lugar de descanso de la verdad, no invitados, dijo Marcus, su voz inquietantemente tranquila. Sacerdote Marcus, ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? Pregunté, cauteloso. Soy el último guardián del Pacto del Olvido, respondió Marcus. Vengo del culto de la espina dorsal, un grupo de monjes que cooperaron con la organización gubernamental de ustedes para asegurar que el Codex Null nunca fuera recordado. He estado aquí voluntariamente desde 1968, autosellándome del mundo exterior. El códice ha sido robado, dije sin rodeos. Un colega mío fue manipulado y lo llevó más adentro de la zona nula. Marcus no mostró sorpresa, simplemente dejó escapar un largo y pesado suspiro. Era inevitable, el códice solo esperaba un recipiente lo suficientemente puro, o lo suficientemente vulnerable, para llevarlo a donde realmente quiere ir. ¿Y dónde es eso? El Archivo Supremo, dijo Marcus, señalando hacia adelante. Ese lugar guarda los arquetipos, conceptos que han sido eliminados del universo, un lenguaje muerto. Un principio científico refutado, una especie completamente olvidada. El códice necesita absorber esas cosas olvidadas para reescribirse a sí mismo como una entidad que no puede ser eliminada. Marcus se acercó. Pude ver extrañas cicatrices en sus manos. Símbolos profundamente grabados en su carne. No pueden vencerlo con armas. Carter, no pueden vencerlo con la fuerza de voluntad. Solo pueden contrarrestarlo con la voluntad olvidada. Me miró con esos ojos ámbar, y sentí como si estuviera escaneando cada recuerdo en mi cabeza. La única solución es el resellado. Continuó. Me he estado preparando para este ritual durante décadas. Requiere que se recite el nombre eliminado, y luego, debe haber un sacrificio perfecto. ¿Qué sacrificio?, preguntó Sara, su voz fría. Una persona debe ofrecerse voluntariamente como recipiente temporal de la maldición. Esa persona debe aceptar el olvido, para que el códice piense que ha tenido éxito en eliminar a esa persona. Luego, se recitará el nombre eliminado, y el códice será forzado a volver a su estado latente. ¿Y quién será ese sacrificio? Marcus me miró directamente. El que lleva el mayor miedo, la mayor duda, el que fue elegido por el códice para ser manipulado incluso antes que Ryan. Tú, Carter. Un escalofrío de horror me recorrió. Me sentí engañado. No, retrocedí. No seré un recipiente para esa cosa. No tienes elección, dijo Marcus, su voz llena de autoridad. El códice ha plantado una semilla en ti. Viste la trinchera, ¿verdad? ¿Viste tu fracaso? Ese es su cebo. Está esperando que aceptes esa verdad. Y una vez que lo hagas, tendrás suficiente brecha para que entre. Solo así funcionará el ritual. En ese momento, Sara gritó de repente. Carter, mira, en la pared de piedra a nuestro lado, donde no había luz, una imagen holográfica borrosa estaba apareciendo. Era una imagen de Ryan Kelly, de pie frente a la caja de plomo del Codex Null. No estaba abriendo la caja, estaba riendo, y una voz, ni de Marcus, ni de Ryan, sino una voz profunda y hueca resonó en mi cabeza. Él se adelantó, él no fue manipulado, él eligió. Me di cuenta de la horrible verdad. Ryan no era solo una víctima. Él había aceptado voluntariamente la llamada del Codex. La imagen holográfica de Ryan desapareció, dejando en mí un frío más intenso que el del hormigón. No era una alucinación ordinaria. Era una revelación impactante. Ryan no era una víctima manipulada. Había elegido seguir al Codex, ofreciendo voluntariamente su existencia a la maldición primordial. Y el sacerdote Marcus, él lo sabía, estaba tratando de empujarme a la posición de Ryan. Un sacrificio forzado. Me giré hacia el sacerdote Marcus, apuntándole directamente al pecho con mi arma.
Usted sabía que Ryan fue voluntario. Está tratando de engañarnos. Marcus, usted quiere que sea el recipiente perfecto para el códice. Marcus miró el cañón del arma con sus tranquilos ojos ámbar. No engaño, Carter. Solo digo la verdad de una manera que sus mentes finitas pueden aceptar. Ryan fue voluntario. Su desesperación fue amplificada por el códice. Pero el códice todavía necesita otro para completar el ciclo. Uno con una voluntad más fuerte para que pueda aplastarla. Y usted me eligió a mí. Usted lleva el mayor arrepentimiento. Carter, dijo Marcus suavemente, como si leyera una escritura. Ese arrepentimiento es su alimento. Le está susurrando. Incluso ahora, ¿ya no escucha la voz de su madre llamándolo? ¿O los gritos de aquellos que dejó en la trinchera? Inmediatamente, un dolor de cabeza violento me invadió. Lo escuché, no un susurro, sino una voz clara y profunda, resonando dentro de mi cráneo. No era la voz del códice, era mi propia voz, pero distorsionada, burlona y llena de asco. Siempre has sido un cobarde. Alex, dejaste la unidad, dejaste a tu familia y ahora, dejas a Ryan. ¿Crees que todo este profesionalismo esconde tu cobardía? Eres una brecha, un error. El códice solo está señalando la verdad. Di 2 pasos hacia atrás. Jadeando, no podía concentrarme. No sabía si estaba hablando con el sacerdote Marcus o gritándole a mi propia versión enloquecida dentro de mi cabeza. Sara se acercó, agarrándome del brazo. Carter, detente, no lo escuches. Es su truco. Pero, ¿y si dice la verdad? ¿Sara? Pregunté, sintiendo mi garganta seca. ¿Y si todo lo que creemos que es correcto es solo un encubrimiento de una falla fundamental en nuestra existencia? Mientras luchaba contra mí mismo. Ladra, Vance gritó de repente. Señaló una esquina del laboratorio abandonado. Fuga, se está volviendo más activo. No había nada allí, solo oscuridad, pero podía sentirlo. El aire de repente se volvió anormalmente frío, como si se hubiera abierto un chorro de aire frío de un congelador. Y a la luz tenue de la linterna, vi algo moverse en el borde de mi visión. Sara miró a la esquina oscura. No gritó como Vance, se quedó rígida. Mamá, susurró, su voz rota de repente. No puede ser, ella murió en el accidente de coche hace 10 años. Comenzó a temblar, no estaba viendo una criatura demoníaca, estaba viendo a sus seres queridos perdidos. Está parada allí, Carter, no está herida, me está sonriendo, dice que si voy con ella, no tendré que quedarme aquí, en un lugar donde a nadie le importo. Rápidamente la alejé de esa esquina oscura. Sara, es el códice, está creando una falsa comodidad para atraerte. Está creando un escenario donde aceptas el olvido. El sacerdote Marcus, de pie en silencio, habló con gravedad. Deben entender, el códice no es una fuerza maligna, es anticonciencia. Fue creado a partir de la negación de la percepción. Cuando los humanos niegan una verdad, un concepto, una persona, esa energía se acumula. El códice es el núcleo de toda negación. Solo teme una cosa, la aceptación total de los humanos hacia las cosas más horribles e ilógicas. Si es el núcleo de la negación, ¿por qué está sellado en un libro? Pregunté, tratando de usar la lógica para contrarrestar la locura. Porque el lenguaje es el reconocimiento final de la humanidad. Intervino Vance. Ella había controlado su miedo y comenzaba a operar como una científica. Los antiguos monjes y científicos lo descubrieron. Al escribirlo, al llamarlo Codex Null, ellos reconocieron la existencia de la negación. Así es como lo sellaron. Pero después de milenios, el lenguaje de sellado se está desgastando. Vance señaló uno de los antiguos bajorrelieves en la pared, donde había geometrías distorsionadas. Esta es la clave. Estos bajorrelieves son el mapa del archivo supremo, pero también son un mapa de la mente humana. El códice ha ido más profundo, a donde guardamos los conceptos más fundamentales. Intentará eliminar conceptos como tiempo, elección y vida, y Ryan le está abriendo el camino, murmuró Sara, su voz volviéndose fría de nuevo. Había repelido la alucinación de su madre, pero a costa de un nuevo endurecimiento. Tenemos que seguir, Carter, no dejaré a Ryan solo para enfrentarse a esa cosa. Sea voluntario o no, necesita ser detenido. Asentí, estábamos perdiendo tiempo, y el códice se fortalecía con cada minuto que pasaba. Miré al sacerdote Marcus. Seguimos adelante, ¿nos ayudará? ¿O simplemente se quedará aquí esperando mi sacrificio? Marcus cerró los ojos. Solo los guiaré. He esperado este fracaso demasiado tiempo.
Debe ser un ritual imperfecto. Carter, es la única forma de contrarrestar la perfección de la eliminación. Deben encontrar el nombre eliminado, recitarlo y luego hacer lo contrario de lo que quiere el códice. Seguimos avanzando, siguiendo las indicaciones del sacerdote Marcus. Él caminaba delante de forma extraña, como un guía espectral, sus ojos ámbar sin pestañear. Entramos en una zona de pasillos más estrechos, donde las paredes de hormigón comenzaban a agrietarse. Las grietas no seguían patrones aleatorios, formaban antiguos caracteres negros, como si la propia estructura del hormigón estuviera siendo reescrita por una fuerza invisible. Cuando llegamos a una curva, vi algo en el suelo. Era el traje de combate de Ryan. Estaba doblado limpiamente, como si se lo hubiera quitado con cuidado. Pero había un detalle horrible. En el traje, a la altura del corazón, había un agujero perfectamente redondo y chamuscado, pero sin una sola gota de sangre. Se ha despojado de su identidad, dijo el sacerdote Marcus. Se está volviendo desnudo espiritualmente para ser absorbido más fácilmente por el códice. Ha entrado en la brecha de conceptos. Justo después, lo escuché de nuevo, el sonido de páginas de libros pasándose rápidamente. El sonido resonó desde el frente, muy cerca. Habíamos llegado cerca del códice. Adelante, susurré, el archivo supremo. Me acerqué a la curva, con el arma lista. Cuando asomé la cabeza, vi una pesada puerta de hierro, antigua, sin cerraduras electrónicas ni cámaras. En la puerta, alguien había grabado profundamente una frase en latín antiguo. Hic sunt dracones, aquí hay dragones. Y justo al lado de la puerta, vi a Ryan. Estaba de espaldas a nosotros, sin armadura, solo con pantalones de combate rasgados. Estaba sosteniendo el Codex Null. Había sido sacado de la caja de plomo. Estaba abrazando el libro contra su pecho, como una madre abrazando a su hijo perdido. Y no estaba hablando en un idioma antiguo. Estaba hablando con la voz de Ryan Kelly, pero una voz llena de una quietud y alegría escalofriantes. Alex, Sara, han llegado. Los estaba esperando. Encontré la verdad. Todo lo que hemos hecho, todo por lo que hemos luchado, no significa nada. Déjenme mostrárselo. Ryan comenzó a girarse, y vi su rostro. Sus ojos ya no eran ámbar ni locos. Estaban completamente vacíos, de un blanco grisáceo, como ceniza. Ryan estaba allí, con los ojos completamente gris ceniza, sin pupilas ni iris, solo dos agujeros huecos mirando al vacío. Estaba abrazando fuertemente el Codex Null, la caja de plomo había quedado atrás. Y el libro ahora estaba desnudo. Su piel áspera parecía estar respirando. Encontré la liberación. Alex, dijo Ryan. Su voz ya no era la de Ryan. Era una combinación de muchas voces a la vez. Un extraño acorde de susurros comprimidos. La realidad es un engaño. El concepto de elección es una humillación. La nada es la verdad final. Únanse a mí. Luego se dio la vuelta, empujando la antigua puerta de hierro marcada Hic sunt dracones, y entró. No, rugí. Tenemos que detenerlo. Corrí hacia él, Sara y el sacerdote Marcus pisándome los talones. Entramos en el archivo supremo. Todo aquí era completamente diferente. Era una gran sala abovedada, vastamente irreal, excediendo las dimensiones físicas del edificio de arriba. Sus paredes no estaban cubiertas de piedra u hormigón, sino de patrones geométricos tridimensionales que se movían lentamente. Eran esferas flotantes, cubos giratorios, líneas que se cruzaban en ángulos imposibles. En el centro de la sala había un pedestal de piedra antigua. Y Ryan se dirigió directamente a él. No nos queda tiempo, gritó el sacerdote Marcus, su calma finalmente rota. El códice está cambiando los principios fundamentales. Está usando a Ryan para absorber los arquetipos. Ryan colocó el Codex Null sobre el pedestal de piedra. Inmediatamente, el libro se abrió. No había viento, pero las páginas del libro comenzaron a pasar solas. Tan rápido que crearon un profundo zumbido, bu-bu, que hacía vibrar el aire. Pero dentro de las páginas no había texto. Había luz. La luz no era blanca ni amarilla. Era un color que nunca había visto. Un color fuera del espectro visible. Un color que daba una sensación de dolor perceptivo. Dondequiera que la luz del libro se posaba, la realidad se distorsionaba. Vi una estantería de metal en la esquina de la sala. Tan pronto como esa luz la tocó, la estantería se retorció en una espiral sin centro. Una estructura en la que mi ojo no podía enfocarse.
Un segundo después, no solo estaba deformada, desapareció por completo, como si el concepto de estantería hubiera sido eliminado de ese espacio. «Dispárale, Carter, dispárale al libro», gritó Sarah, luchando contra el dolor de cabeza y las náuseas. No necesité que me lo dijera 2 veces. Apunté mi P900, fijando mi objetivo en Ryan. Él era el recipiente. Desactivarlo podría interrumpir el proceso. ¡Bang! Disparé. La bala voló, pero justo cuando se acercó al pedestal de piedra. Se ralentizó. No golpeó ningún obstáculo. Simplemente perdió impulso absurdamente. Su velocidad disminuyó a un arrastre, y luego se desintegró en una partícula de polvo gris antes de tocar a Ryan. No tiene sentido, rugí, apretando el gatillo 2 veces más. Pero el resultado fue el mismo. La bala era solo un concepto físico, y el códice estaba eliminando ese concepto. El sacerdote Marcus se arrodilló cerca del pedestal, tratando de contrarrestar el caos de la geometría que se distorsionaba a nuestro alrededor. Se está fortaleciendo. No pueden luchar. Hay que resellar. Debo comenzar ahora. Marcus sacó un antiguo cuchillo de hueso y comenzó a grabar un símbolo complejo en el pedestal justo al lado del códice. Mientras grababa, recitaba un pasaje en el lenguaje primero. Sonidos profundos y antiguos, creando una vibración extraña, como un antídoto contra el caos del códice. Ryan giró su cabeza, sus ojos de ceniza mirando directamente a Marcus. «Tú eres una negación», dijo Ryan, su voz resonante y llena de una rabia infinita. «Estás tratando de negar la verdad de la nada. Debes ser eliminado primero». El códice reaccionó. Una página se pasó lentamente, y un enorme símbolo geométrico se proyectó sobre Marcus. Tenía la forma de una estrella con 5 puntas desiguales, curvas y retorcidas. Marcus gritó de dolor. Su cántico se rompió. «El nombre eliminado», me gritó Marcus. «Recítalo». «El nombre olvidado». No sabía cuál era ese nombre. No sabía nada del ritual. Mientras miraba, el cuerpo del sacerdote Marcus comenzó a transformarse. No era sangre ni huesos rotos. Su piel comenzó a desinflarse, como un globo al que se le ha escapado el aire. Sus huesos se estiraron y doblaron en la forma de esa estrella de 5 puntas. Y todo su cuerpo fue absorbido por el símbolo en el pedestal. En un instante horrible, Marcus dejó de ser un humano. Era una masa de materia deformada, comprimida en una forma imposible de existir. Y luego, al igual que la estantería, desapareció por completo, sin dejar rastro aparte de una sombra inquietante en la piedra. El sacrificio de Marcus había fallado, y solo había hecho al códice más feroz. Ryan soltó una carcajada. Esa risa era lo más aterrador. Era completamente sin alma, sin humor ni alegría, solo la aceptación fría del vacío. Sarah y yo estábamos acorralados en una esquina de la sala. «Tenemos que retirarnos», gritó Sarah. «Es imposible luchar contra esto. ¿No lo ves? Toda acción es inútil». «¿Retirarnos a dónde?», pregunté, desesperado. «La puerta se ha ido. Todo se está distorsionando». Miré alrededor. Este ya no era un cuarto. Era el territorio del códice. Las paredes se curvaban unas hacia otras. La gravedad no parecía funcionar verticalmente. Sentí mareo y tuve que agarrarme a Sarah para mantener el equilibrio. Miré de nuevo a Ryan. No era el enemigo, era un amigo que había sido destrozado. «Ryan, no eres tú», supliqué, mi voz temblando. «El códice te está mintiendo. Todavía tienes elección». Ryan negó con la cabeza, sus ojos de ceniza llenos de piedad. «No hay elección, Alex. Eso es lo hermoso. Vi el borrador final. Nuestra verdad es el olvido. Sabes que es cierto. Olvidaste la cara de las personas que amabas. Te estoy ayudando. Estoy ayudando a todos». Extendió su mano. Su palma ahora tenía una cicatriz negra geométrica, perfectamente simétrica, como si una parte del propio códice se hubiera impreso en ella. «Tómalo, Alex. Conviértete en el verdadero narrador. Ya no tendrás que temer a lo que hiciste. Todo será eliminado». Me encontré dando un paso adelante. La voz en mi cabeza, mi versión distorsionada, estaba gritando: «Tómalo. Termina con este dolor. Mereces ser eliminado». Sentí una tentación abrumadora, la liberación de la carga, la liberación del miedo. Si esta realidad era sufrimiento, ¿por qué no aceptar la nada? Pero luego, vi a Sarah. Estaba agarrando su arma, a pesar de que era inútil. Estaba luchando contra la alucinación de su madre. Estaba luchando contra el miedo a su propio olvido.
Estaba luchando por existir a pesar de saber que la existencia era sin sentido. Y me di cuenta de lo que el sacerdote Marcus había dicho, el ritual imperfecto. Contrarrestar la perfección de la eliminación con un acto de oposición ilógica. No podía matar al códice. No podía matar a Ryan. Pero podía hacer algo que el códice no esperaba. Cerré los ojos. Me obligué a recordar todas las cosas malas que había hecho. El rostro de las personas que había dejado atrás. El miedo de Ryan cuando fue manipulado por primera vez. Y luego, grité, Sarah, Vance, escuchen, no podemos detenerlo. Tenemos que escapar de su rango de percepción. Me giré hacia Vance, que estaba temblando detrás de un pilar de hormigón que se distorsionaba. Doctora, la salida. ¿Dónde en esta instalación hay un lugar que pueda sellar psíquicamente? Vance me miró con los ojos muy abiertos. Solo el área de archivo oculto, nivel más profundo. Donde se guardan los objetos que se niegan a ser olvidados. Pero tienes que pasar por la puerta del caos. No necesitaba saber qué era la puerta del caos. Solo sabía una cosa, teníamos que salir de aquí, incluso si significaba ir más profundamente al infierno. Ryan, no soy un cobarde, dije, mirando directamente a sus ojos de ceniza. Solo rechazo tu liberación, elijo luchar. Agarré el brazo de Sarah. Vamos, sigue a Vance. Vance, como si se le infundiera fuerza, comenzó a correr hacia una esquina de la sala, donde las paredes se curvaban y se rompían. Corrimos tras ella, dejando atrás a Ryan y al Codex Null brillando en el centro de la sala, donde la realidad estaba siendo molida hasta convertirse en polvo. Corrimos. No huíamos de un enemigo, sino de la idea de la realidad que se desmoronaba. La sala de archivo supremo no tenía una salida normal. Ladra. Vance nos había señalado una pared de metal, donde antiguos caracteres latinos se grababan y se borraban automáticamente. Ese era el lugar llamado la Puerta del Caos. Un filtro perceptivo diseñado para permitir el paso solo a objetos completamente ilógicos. Justo cuando nos lanzamos, ocurrió una interrupción. Un silbido horrible resonó. El aire se volvió espeso. Y vi a Sarah detenerse. No gritó, simplemente se quedó quieta, mirando un punto en el suelo, donde se estaba formando un charco de líquido negro. Sarah, grité, tratando de tirar de ella. No, susurró, su voz hueca. Mira esto, Alex. Es mi sensación de olvido. Está goteando fuera de mi cuerpo. Yo, ya no puedo recordar la cara de mi madre. No recuerdo por qué estoy aquí. Había sido desconectada de la percepción. El Codex Null no la había matado, había eliminado su significado. Vance, sácala de ahí. Vance, temblando pero decidida, agarró el brazo de Sarah. Pero justo entonces, una masa de aire cálido y húmedo se lanzó desde atrás, donde Ryan y el códice estaban parados. No era una onda de choque física, era una onda de negación. La masa de aire golpeó a Vance y Sarah. Vi que se tambaleaban, pero logré empujarme a través de la puerta del caos. Tan pronto como pasé, la puerta del caos se cerró con un silbido prolongado de conceptos siendo desgarrados. Me giré, pero la pared había vuelto a ser un bloque de acero sólido. Y mis dos compañeras habían desaparecido. Estaba aislado. Me encontré cayendo por un pasillo inclinado y resbaladizo. El aire aquí era peor, era frío hasta el dolor, con olor a piedra mojada y sangre vieja. Había llegado al nivel más profundo, el área de archivo oculto, donde se suponía que estaban almacenados los objetos que se negaban a ser olvidados del Vaticano y la GHA. Estaba solo, no había intercomunicador, mi linterna parpadeaba débilmente, creando sombras largas y oscilantes. Y luego, el Codex Null decidió atacarme con toda su fuerza. Comencé a ver imágenes inexplicables, no alucinaciones visuales, sino imágenes grabadas directamente en mis ojos. Imagen 1, me vi en un planeta sin nombre, con un cielo verde y arquitecturas extrañas, en forma de torres en espiral. Reconocí que los símbolos en las torres eran idénticos a los símbolos grabados en las manos del sacerdote Marcus. Imagen 2, vi otro libro, pero en lugar de gris, era de un amarillo brillante, adorado por miles de antiguos monjes. Ese libro estaba contrarrestando al Codex Null. Y luego, la voz regresó, mi voz, la versión distorsionada, resonó por el pasillo, pero solo dentro de mi cabeza. ¿Crees que estás huyendo? No, estás siguiendo sus instrucciones. El códice ya no necesita a Ryan. Te necesita a ti. Ryan solo fue la llave. Tú eres la puerta.
Me apreté las sienes. Cállate. Tú no eres yo. Soy tú, Alex. Soy la verdad que enterraste bajo todo este traje de seguridad. Recuerda, elegiste sobrevivir, dejar que murieran en la trinchera. Elegiste el olvido para estar en paz. El códice te está devolviendo esa paz. El dolor de cabeza se hizo insoportable. Sentí que me empujaban a una dimensión espejismo por completo, donde tuve que enfrentarme al mayor error de mi vida. Me vi de pie en una tormenta de arena, viendo vehículos blindados volcados, y yo era el único que huía. No era remordimiento, era un juicio inevitable de mi propio ser. Me arrodillé, vomitando, pero no salió nada, solo la frialdad de ser despojado de toda creencia. ¿Y qué? Grité al vacío. Soy un cobarde, los abandoné, acepto esa verdad. ¿Y qué? Tan pronto como dije esas palabras, acepto esa verdad, la voz en mi cabeza se detuvo. Todo se volvió espantosamente silencioso. Me di cuenta de algo horrible. La aceptación es un arma. El sacerdote Marcus lo había dicho, el códice es el núcleo de toda negación. Se fortalece cuando los humanos rechazan la verdad. Cuando intenté negar mi cobardía, el códice tuvo su cebo. Pero cuando lo acepté, le quité su poder. Me levanté, jadeando. Todavía tenía miedo, pero el miedo estaba estructurado, con un propósito. Está buscando una falla lógica, murmuré. Quiere a alguien que acepte la nada y luego sirva como narrador para reescribir la realidad. Ryan aceptó la nada, pero Ryan es un materialista. No sabe sobre las cosas inmateriales. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una pista. Esta área de archivo oculto no era como los otros niveles. Parecía más sagrada, aunque en ruinas. En las paredes, en lugar de los símbolos geométricos del códice, había antiguos bajorrelieves, que representaban criaturas míticas y dioses de civilizaciones colapsadas. Encontré un fragmento de pergamino metido en una grieta de la pared. Estaba sellado con una cera negra antigua. Arranco el sello de cera. Era una nota de un antiguo monje, mal traducida al inglés. El contenido era solo un párrafo. Para detener la eliminación, no hay necesidad de luchar contra la nada. Solo hay que demostrar que existe un solo concepto que ni siquiera la nada puede contener. Ese concepto, llamado Yaldabaoth, no es un dios, sino la falla del olvido. Encuentra el nombre eliminado. Recitarlo no es el ritual. Olvidarlo es el ritual. Esta información contradecía todo lo que Marcus había dicho. Marcus quería que recitara el nombre y me sacrificara. Esta nota decía olvidarlo. Dos métodos. Uno es el sacrificio trágico. El otro es el olvido consciente. Me di cuenta de que el sacerdote Marcus no era malvado. Simplemente era un creyente en el ritual imperfecto del sacrificio. Pero el códice había demostrado que podía absorber incluso el sacrificio. Olvido consciente. Esa es la brecha. El códice es olvido inconsciente. Nunca pensaría que un humano voluntariamente olvidaría algo. Lo vería como una victoria, y luego caería en la trampa por sí mismo. Tenía que encontrar el nombre eliminado. Justo cuando tuve ese pensamiento, una nueva voz resonó. Esta vez, no era yo, ni Ryan, sino una voz neutral y frágil, como papel de seda siendo rasgado. Demasiado tarde, Carter. He encontrado a quien necesito. Miré hacia adelante. El pasillo oscuro terminó abruptamente. Una luz intensa brillaba desde una gran sala por delante. Y vi a Ryan. Estaba parado en el umbral, sin rastro de locura o rabia. Estaba completamente quieto. El Codex Null flotaba justo enfrente de su pecho, abierto. No soy el narrador, Alex, dijo Ryan, su voz llena de una nueva y escalofriante comprensión. Soy el reescritor. Encontré el arquetipo olvidado que el códice necesita. Déjame mostrarte la verdad final. Ryan entró en esa sala brillantemente iluminada, y el Codex Null lo siguió de cerca. Corrí tras él. Ya no temía a la muerte ni al olvido. Solo temía el caos que el códice estaba a punto de desatar. Tenía que evitar que Ryan reescribiera el mundo, y la única forma de hacerlo era realizar un acto final de negación de la lógica. Corrí por el umbral, entrando en la sala brillantemente iluminada. No era una sala, era el centro de la maldición primordial. La luz aquí no venía de lámparas. Venía del Codex Null, flotando justo sobre el pedestal de piedra, abierto de par en par. El libro estaba brillando sobre los arquetipos en esta sala. Vi que las paredes no estaban talladas en piedra, sino en objetos eliminados, una computadora gigante de los años 50 derretida en metal líquido.
un lenguaje antiguo que se autoorganizaba en patrones. Y en el centro, Ryan estaba de pie, solo, en medio de ese brillo. Ya no parecía una persona. Su piel se había vuelto blanca porcelana. Las venas sobresalían negras como tinta. Y sus ojos de ceniza habían sido reemplazados completamente por dos cimas sin fondo. No estaba hablando, estaba leyendo del códice, pero no con la boca. Caracteres de luz de color azul oscuro estaban fluyendo del libro y entrando directamente en él, que él absorbía. Al mismo tiempo, los conceptos de los arquetipos en la sala estaban siendo absorbidos por el códice. Podía sentir la realidad rompiéndose. Sentí que mis pies se hundían en el suelo, a pesar de que era roca sólida. El sonido que escuché en mis auriculares era un constante silbido de alta frecuencia, como un televisor roto tratando de mostrar un canal inexistente. Ryan, detente ahora, grité, corriendo hacia él. Ryan giró la cabeza. Su rostro ahora era solo una máscara vacía, pero su voz resonó con una nueva autoridad. Demasiado tarde, Alex. No soy Ryan, soy el reescritor, dijo. Pero el sonido no viajó por el aire. Fue un choque psíquico que me aturdió. Perdiste a Ryan Kelly en el pasillo. Cuando le disparaste, ahora, solo quedo yo. La aceptación de la nada. Saqué mi pistola, pero sabía que era inútil. Tenía que usar la única arma que me quedaba, mi propia aceptación de las cosas horribles. Dijiste la verdad, Ryan, dije, tratando de mantener mi voz firme, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba a punto de estallar. Soy un cobarde, los abandoné, huí de toda responsabilidad, acepto esa verdad. Mi aceptación creó un eco psíquico. La luz del códice se detuvo por un segundo. Ryan entrecerró sus ojos negros. Tu aceptación es una mentira, dijo Ryan, su voz llena de frustración. Estás usando la verdad para luchar. Eso es un engaño, no quieres ser olvidado. El códice, como alentado por la confusión de Ryan, de repente pasó una página. Un modelo geométrico tridimensional explotó, arremolinándose directamente hacia mí. Era la imagen de una espiral perfecta, pero cuanto más la miraba, más la encontraba grotesca e incomprensible. Mira esto, Alex, se burló Ryan. Este es el principio fundamental. La verdad es que ni siquiera tú exististe realmente. Solo eres un conjunto de errores lógicos. Deja que te elimine. Sentí que mi mente estaba siendo succionada de mi cráneo. Estaba olvidando todo. La cara de Sarah, el nombre de la directora Thorne, incluso mi propio nombre. Me arrodillé, luchando contra el olvido que se apoderaba de mí. Olvidarlo es el ritual. Recordé la nota del monje. No necesitaba sacrificarme. Tenía que aceptar olvidar lo que el códice más temía. En mi pánico, recordé lo que Marcus había dicho. Distorsionado por la locura. Yaldabaoth, falla del olvido. Ese no era el nombre. Era una palabra clave para encontrar el nombre. Miré los arquetipos en la sala. Miré las arquitecturas extrañas. El nombre eliminado debe ser un concepto que este mundo había negado. Algo que incluso el códice tenía que esforzarse por olvidar. Cerré los ojos. Me obligué a recordar los cánticos del sacerdote Marcus. Kadar, Sebol, Nulex. Y luego, me llegó, un concepto único que la GHA y todas las demás organizaciones secretas se habían esforzado por negar a lo largo de los milenios. Un concepto que representaba todo lo que el códice contrarrestaba. La inocencia. El códice nació de la negación. Temía una cosa, un concepto demasiado puro para ser eliminado, porque no podía contener la negación. Miré directamente a Ryan, a sus ojos negros, a ese libro brillante, y grité, no con ira, sino con verdad desnuda. El nombre eliminado es el amor. Grité la palabra que los marines, la GHA y todo este oscuro mundo habían intentado eliminar de mí. Inmediatamente, el Codex Null se detuvo. Su luz parpadeó como una vela apagada. Ryan rugió, un gruñido de puro dolor y confusión. No, es una mentira, es una negación. Estás rechazando la verdad. No la estoy rechazando. Ryan, grité, tirando mi arma y corriendo hacia él. Estoy eligiendo olvidar tu existencia. Elijo olvidar el poder de este libro. Elijo olvidar el nombre. Toqué a Ryan. Toqué su rostro frío y rígido. El amor es el nombre. Y lo olvido. Obligué a mi mente a borrar toda noción de amor, el nombre eliminado, de mi conciencia. Un olvido intencional. Esa acción creó una reacción inversa horrible. El Codex Null reaccionó a mi olvido consciente como una victoria incompleta.
Pensó que había logrado eliminar el concepto más puro. La sala comenzó a temblar violentamente. La luz del códice cambió de azul oscuro a blanco puro, cegador, y resonó una explosión masiva. Ryan, atrapado en este choque, gritó por última vez. Su voz de repente regresó a ser la voz de Ryan Kelly, llena de remordimiento y miedo. Alex, sálvame, sálvame. Sabía que era Ryan. Se había liberado por un segundo, pero no podía salvarlo. Mi acción fue un arma de doble filo. El libro salió disparado de las manos de Ryan, girando en el aire. Ryan se desplomó sobre el pedestal de piedra, y su cuerpo comenzó a derretirse en arena fina, absorbido por los arquetipos. No fue eliminado, pero se convirtió en una parte del olvido que el códice necesitaba. Cerré los ojos cuando resonó la explosión final. Cuando los abrí, vi que el Codex Null había caído al suelo. Ya no brillaba, no estaba abierto, estaba perfectamente cerrado, y su piel áspera ahora parecía frágil e inofensiva. Lo había sellado, olvidando un concepto. Cuando la luz blanca pura finalmente se desvaneció, el silencio regresó, pero no era el silencio muerto de antes. Era el silencio de una verdad que acababa de ser impuesta. Lentamente abrí los ojos. La sala ya no estaba en caos geométrico. Había vuelto a ser el Archivo Supremo, una gran sala de piedra, llena de artefactos extraños, pero completamente tranquila. Me quedé allí, temblando no por miedo, sino por la vacuidad repentina. Miré el pedestal de piedra. Ryan había desaparecido. Donde él había estado, solo quedaba una capa de arena fina gris que cubría el pedestal, y una pequeña llave de metal en medio de la arena. Probablemente su vieja llave. Me acerqué, recogiendo el Codex Null. El libro ahora era solo un objeto muerto, pesado, frío y completamente silencioso. Su piel áspera ya no respiraba. Había sido sellado. El precio fue Ryan. Se había convertido en una parte del olvido, el último recipiente necesario para que el códice se autosellara. Y yo, había ganado la batalla al olvidar voluntariamente el nombre eliminado, el amor. Sentí el cambio de inmediato. La sensación de arrepentimiento por la trinchera había desaparecido. No porque me hubiera perdonado, sino porque el concepto de arrepentimiento ya no estaba anclado en mi mente. Me volví más eficiente, más agudo, pero al mismo tiempo completamente vacío de emoción. Me até el códice a la espalda con un cable de repuesto. La misión no había terminado. Tenía que encontrar a Vance y Sarah. Regresé a la puerta del caos. La pared de acero ahora era un bloque sólido, pero había una pequeña grieta, en forma de rayo, donde se había cerrado. Usé mis herramientas especializadas y, después de unos minutos tensos, abrí una pequeña brecha. Me arrastré, volviendo al pasillo anterior. Encontré a Vance y Sarah justo donde los había dejado. No estaban físicamente heridas, pero ambas estaban en shock profundo. Ladra. Vance estaba acurrucada en una esquina, con los ojos muy abiertos, pero completamente vacíos. Había dejado de hablar, de reaccionar. Simplemente miraba fijamente al vacío, como si su mente se hubiera retirado a lo más profundo. Se había convertido en un artefacto psíquico. Sarah era diferente. Estaba riendo. No era una paciente triste, sino una chica alegre, ingenua, pero completamente borrada de todos sus recuerdos anteriores. «Hola, ¿quién eres?», me preguntó con una sonrisa radiante. «Pareces un guardia». «Soy Alex. Soy tu colega», respondí, mi voz plana. «¿Colega? Genial. ¿Cuál era mi trabajo? ¿Era una persona importante?». La miré. Había sido eliminada de todo su sufrimiento y arrepentimiento. Ya no era un agente de operaciones especiales. Se había convertido en un concepto puro de inocencia. Tuve que arrastrar a Vance y guiar a Sarah de regreso a través del laberinto. La extracción fue una pesadilla fría, pero mi nueva vacuidad me ayudó a procesarla de manera puramente lógica. Objetivo: llevar el objeto y a los demás de vuelta a la superficie. Obstáculo: el área de archivo y el estado de mis compañeras. Solución: moverse rápidamente, ignorando los fenómenos. Nos llevó 3 horas retroceder por el laberinto de la base hecho. Durante ese tiempo, ninguna palabra salió de la boca de Sarah o Vance. Simplemente se movían, como títeres. Cuando finalmente llegamos al ascensor de carga, vibró de nuevo. La puerta se abrió. Allí estaba el equipo de recuperación de la GHA, con trajes de Marte completos, liderados por un agente de seguridad de alto nivel. «Carter», dijo el agente, con alivio en su voz.
Lo lograste. Recibimos tu señal del localizador de Vance. Pensamos que... Se detuvo cuando vio a Vance y Sarah. Lo interrumpí fríamente. Misión CODEXPHANTOM completada. Objeto sellado. 2 efectivos con trauma psíquico grave. Necesitan atención médica inmediata. Lléveme a la zona de informe. Horas más tarde, estaba sentado en una sala de informe limpia y fría, frente a la directora Eleanor Thorne a través de una pantalla segura. Me miró, sus ojos tan fríos como siempre. No expresó alivio ni preocupación por mi estado. Solo le importaba el resultado. Informe. Carter, ¿cuánto tiempo pasará hasta que el códice esté completamente sellado de nuevo? El objeto fue sellado usando un ritual no oficial, basado en el olvido consciente. Usé el nombre eliminado para crear una falla lógica, forzándolo a autosellarse. Se mantendrá latente durante al menos un siglo. La directora Thorne asintió. Bastante impresionante. ¿Cuál fue el costo en bajas? Ladra. Vance y la agente Chen con trauma psíquico. Necesitan reentrenamiento y reevaluación. El agente Kelly se desvaneció durante el sellado. Posiblemente fue eliminado de la percepción. La directora Thorne frunció el ceño, pero no por tristeza. Ryan Kelly. Ah, sí, su archivo fue eliminado del sistema inexplicablemente hace unas horas. Probablemente el resultado del objeto. Nunca volverás a mencionarlo en ningún informe. Carter, Ryan Kelly nunca existió en la GHA. Ella ni siquiera preguntó por los detalles de su muerte. No expresó pesar. El olvido se había extendido, incluso en los archivos oficiales. Yo tampoco sentí nada. De hecho, tuve que luchar para recordar la cara de Ryan. Todo lo que tenía era una técnica de combate que una vez se llamó Ryan Kelly. Entendido, directora, dije, mi voz plana y sin emociones. Muy bien, Carter, has completado con éxito una misión de Marte. Serás ascendido a especialista en seguridad de nivel 5 y tomarás un permiso obligatorio. Pero antes de irte, la directora Thorne se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada fría e inquisitiva. ¿Cómo te sientes, Carter? Necesitamos saber el precio que pagaste por este sellado. El nivel de trauma psíquico. Guardé silencio por un segundo, mirando mi propio reflejo en la pantalla. Mi rostro se veía completamente tranquilo, sin rastro de horror o angustia. Estoy bien, directora, respondí. Olvidé lo que necesitaba olvidar. Soy una herramienta más eficiente que nunca. Aprendí una cosa del Codex Null. Que el olvido es la liberación final. Continuaré sirviendo a la GHA. La directora Thorne sonrió, una sonrisa fría y satisfecha. Exactamente. Ve a descansar. Carter, te lo has ganado. Cuando la reunión terminó, me levanté. Me sentía completamente normal, pero al salir de la sala de informe, miré mis manos y me di cuenta de algo horrible. Había olvidado por qué amaba este trabajo. Había olvidado el rostro de la mujer que una vez amé. Había olvidado la sensación cálida del sol en mi piel. Había cambiado mi alma por el sellado del Codex Null. El códice fue sellado, pero me había ganado. Meses después, todo está espantosamente tranquilo. Fui ascendido a especialista en seguridad de nivel 5 de la GHA. Asignado a una nueva unidad, llamada crípticamente la contingencia oculta. Mi trabajo ya no era correr frenéticamente hacia situaciones peligrosas. Ahora, soy un registro viviente, un activo estático. Se confía en mí absolutamente, porque soy el único que tocó el Codex Null y sobrevivió sin volverse completamente loco. La gente dice que he cambiado. No estoy de acuerdo. Simplemente me volví más eficiente. Ya no me distraen las emociones innecesarias. El arrepentimiento, la tristeza, el miedo, todo ha sido borrado junto con el nombre eliminado. Pero el precio fue la calidez. Como sin saborear, duermo sin descansar, trabajo sin propósito. Me he convertido en una máquina perfecta al servicio de la GHA, pero he dejado de ser un humano. Utilicé mi permiso obligatorio para visitar a Sarah y a Ladra. Vance en el área de recuperación psíquica secreta de la GHA, llamada la zona de purificación. Ladra. Vance fue encontrada en un estado de semicoma. Su mente se había retirado por completo. Se sentó en una silla, con los ojos fijos en el vacío. Había olvidado el Codex Null. Había olvidado su trabajo, pero ya no reconocía a nadie. Y cada vez que alguien le hablaba, comenzaba a temblar, como si fuera atacada por una idea inexplicable. Se había convertido en un artefacto psicológico.
Sara era diferente. Estaba sonriendo. No era una paciente triste, sino una chica feliz e ingenua, pero completamente borrada de todos sus recuerdos anteriores. Hola, ¿quién eres?, me preguntó con una sonrisa radiante. Pareces un guardia. Soy Alex. Soy tu colega, respondí, mi voz plana. ¿Colega? Genial. ¿Cuál era mi trabajo? ¿Era una persona importante? La miré. Había sido eliminada de todo su sufrimiento y arrepentimiento. Ya no era un agente de operaciones especiales. Se había convertido en un concepto puro de inocencia. Eres la persona más importante, dije, y sabía que estaba mintiendo, pero no sentía culpa. Esta mentira era solo una herramienta para mantener su paz. Cuando me fui, ella me llamó, Alex. Tu rostro parece triste. ¿Estás bien? Esa era una pregunta que no podía responder. Había olvidado cómo se siente la tristeza. En el camino de regreso a la sede, tuve tiempo para reflexionar fríamente sobre lo que había sucedido. El Codex Null fue sellado. Se encuentra en las profundidades de la Tierra, en una nueva sala reforzada con materiales y rituales complejos. Pero la maldición sigue ahí. No fue completamente eliminada. Encontró una manera de existir. Me di cuenta de que el Codex Null no necesitaba a Ryan para convertirse en el reescritor permanente. Solo me necesitaba a mí para convertirme en el recipiente perfecto. Cuando me obligué a olvidar el nombre eliminado, el amor, creé una brecha eterna en mi mente. Me convertí en un concepto viviente de la ausencia emocional. Y esta es la horrible verdad. Una pequeña parte del error lógico, el códice, se aferró a mí. Se esconde en el vacío que creé. Ya no intenta manipularme, porque ya no tengo emociones que manipular. Me convertí en el guardián más seguro del Codex Null. No porque sea fuerte, sino porque voluntariamente me convertí en la nada. No puedo ser afectado por el miedo o el arrepentimiento, porque ya no tengo la capacidad de sentirlos. Semanas después, recibí una llamada de la directora Thorne. Carter, tenemos una nueva tarea para ti. Serás el oficial principal a cargo de monitorear los eventos de olvido. ¿Qué son, directora? Cada vez que ocurre un evento importante en el mundo, una desaparición masiva, una tecnología que de repente deja de funcionar, un concepto científico que es repentinamente refutado, queremos que evalúes si es una posible fuga del códice. De alguna manera, tienes una sensibilidad especial a la nada. Entendí, no puedo sentir alegría, pero puedo sentir la ausencia de alegría. Puedo sentir la ausencia de cualquier cosa. Me he convertido en el sensor de la nada de la GHA. Me senté en mi nueva oficina, mirando la ciudad. Todo parecía descolorido, sin sabor y completamente sin importancia. Salvé al mundo de la eliminación. Detuve el caos físico y psíquico. Pero a cambio, fui eliminado internamente. Cierro los ojos, tratando de recordar la cara de Ryan, que se derritió en arena. Trato de recordar la sonrisa de Sara antes de que le borraran los recuerdos. No puedo. Solo me queda una última cosa. Un pensamiento frío y agudo, que debo mantener para sostener el sello. Olvidé el nombre eliminado, el amor. Pero ese vacío es donde se esconde el códice. Me he convertido en un soldado sin miedo. Un agente sin emoción. Un humano sin alma. Soy Alex Carter, especialista en seguridad de nivel 5 de la GHA. El recipiente seguro para la maldición primordial. Debo vivir esta vida como una maldición, existiendo eternamente en el olvido.